Bueno, estamos llegando al final de la cursada y llegando al final de la cursada de Bioética 2, vamos a hablar también acerca del final de la vida. Bien, esta clase va a estar centrada más que nada en el tema de la eutanasia, porque está planteado bastante así, eh, pero me parece interesante que a lo largo de esta clase intentemos darle una vuelta de tuerca a ese enfoque. Eh, que me parece que a veces termina reduciendo los problemas del final de la vida a, a la muerte, y, y el final de la vida no es solo la muerte. Eh, pero bueno, arranquemos hablando de la muerte, ya que estamos de paso, ¿no? Eh, les voy a traer esta frase de Schopenhauer, que dice lo siguiente, dice: el animal conoce la muerte tan solo cuando muere. El hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida, ¿no? Lo que quiere decir es que los animales solo se enteran de la muerte cuando se mueren, mientras que nosotros, los hombres en sentido de los seres humanos, eh, la conocemos desde antes, tenemos plena conciencia de que existe la muerte en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Hasta el momento que llegue. Y esto es una particularidad. Y les voy a traer esta otra frase que es de Golombek, que es un muchacho que hace difusión en, en neurociencias, digamos, local, pero me parece graciosa la frase. Esta me parece graciosa en el sentido que tiene algún interés. Y dice: es momento de darle a la pálida dama es la muerte, ¿no? Es momento de darle a la pálida dama el lugar que se merece en esta historia. Se dice con cierto fundamento que una de las características que hace del Homo sapiens un fenómeno único en la naturaleza es la de tener conciencia de su propia muerte, ¿no? Uno podría decir que está respondiendo un poco a autores como Schopenhauer. Y dice, no solo conciencia, sino también temor y de alguna manera una especie de rito de celebración. Y hace más de 100.000 años que los humanos comenzaron a enterrar a sus muertos, acompañando estas sepulturas con una cantidad de ritos que se fueron complicando hasta llegar a las copitas de anís y los chistes de velorio. Y les traigo esta frase para pensar todo lo que implica la muerte para nosotros, ¿no? Todos los rituales que hacemos alrededor, y el carácter cultural que tiene la muerte. Esto para empezar a pensar desde dónde podemos plantarnos para pensar la muerte, ¿no? Y dentro del contexto de la muerte, el tema, eh, la vedette de los temas del final de la vida, que es la eutanasia. Eh, Primero quiero hacerles una consideración para los que están viendo ahora. Yo no voy a discutir criterios de muerte durante esta clase, eso lo tienen en la clase sobre trasplantes, que es la clase de eh, cuestiones bioéticas acerca de la cirugía. Así que yo voy a dar por sabido acá todas las cuestiones que tienen que ver con el criterio de muerte. Y todas las consideraciones para hacer al respecto. Pero en versión pero muy resumida, podemos hablar de muerte cardiorrespiratoria y de muerte neurológica, ¿no? Eh, Bien, establecido eso, hablemos un poco de eutanasia, ¿no? Eutanasia viene del griego, que significa bien o bueno, y tanasia, que significa muerte, ¿no? Destrucción. Uno podría decir en una traducción medio literal que eutanasia quiere decir buena muerte, ¿no? Eh, y entonces algunas definiciones sobre el concepto de eutanasia, como
que la eutanasia es la intención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Acá 3 instancias, ¿no? La idea de poner fin a la vida del paciente, que va a estar en todas las definiciones, la idea de la intención, acá, y la idea de que no haya perspectiva de cura para eutanasia, ¿no? En esta otra definición también aparece la intención, el finalizar la vida y esta idea de enfermedad grave e irreversible. Entonces dice, la conducta, ya sea por acción o por omisión, intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, y acá añade algo más, que es por razones compasivas y en un contexto médico, además. Bien. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la eutanasia, ¿sí? A veces se va a cruzar un poco con la historia del suicidio, ¿no? Porque tienen que ver las dos cosas. Entonces, bueno, primero nuestro juramento hipocrático del siglo V, que dice lo siguiente, dice, no le daré a nadie un remedio que pudiera causar la muerte, aunque se me pida, ni tampoco daré un consejo en esa dirección, ¿sí? Acá para el juramento hipocrático la eutanasia no está permitida, ni tampoco aconsejar a ese respecto, ¿no? Ni tampoco asistir a ese respecto. Vamos a hablar más adelante, ¿no? Y esto aún que se me pida, ¿no? Aunque sea la voluntad autónoma del paciente, ¿no? Bien. Para Sócrates, sin embargo, para Sócrates dice que para él, en determinadas circunstancias, estaría bien quitarse la vida, ¿no? A condición de que esa sea la única cosa apropiada para hacer, ¿no? Si no queda otra, estaría bien quitarse la vida. Para Sócrates, ¿no? En sus obras completas, como decía un expresidente nuestro. Sócrates no escribió ningún texto, lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por otras personas, ¿no? Pero bueno. Platón, discípulo de Sócrates, dice que el suicidio es justificable en algunas circunstancias. ¿Y cuáles son estas circunstancias? Cuando el carácter moral de la persona sea malo e incorregible. ¿Sí? Si vos sos malo y no podés corregir esto, de que sos malo, bueno, podés suicidarte. Un poco en la lógica del harakiri oriental, ¿no? Si no existe posibilidad de controlar o frenar esa maldad, bueno, no está mal que te suicides. Para Platón. Para Aristóteles, discípulo de Platón, para Aristóteles no está bien suicidarse. Para Aristóteles dice, suicidarse implica cometer un acto que la ley veta, así que va en contra de la ley, con lo cual nos está dando un poco cuenta de cuál era la ley en aquel momento. Y dice, esto va contrario a la virtud específica de la justicia. ¿Mm? Y recordemos que para Aristóteles la justicia era la mejor de todas las virtudes, la más importante de todas las virtudes. Y entonces Aristóteles dice, la víctima es la ciudad, si uno se suicida, que recibe un daño a causa de ese comportamiento individual, ¿sí? Porque uno individualmente viola la ley. Y esto para Aristóteles no está bien. Esta lógica aristotélica por ahí es la que persiste un poco después, pero esta ley ya pasa a ser otra ley, no la ley de la ciudad, sino la ley natural, tal vez, ¿no? Cuando lleguemos a Santo Tomás. Y entonces en la Edad Media cristiana, la eutanasia, el suicidio y el aborto también son considerados pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre no puede decidir sobre la vida que fue dada por Dios, ¿no? Ahí está la frase, la cita de Dios, yo soy el que da la vida y la quita, ¿no?
Bien. Y la expresión eutanasia, esta idea de la eutanasia, no aparece ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en los escritos teológicos, ni médicos del medioevo. O sea, aparece desterrada la idea de que un médico produzca intencionalmente la vida de una, el fin de la vida, ¿no? Produzca la muerte de una persona con un objetivo compasivo, ¿no? No aparece en ninguno de los textos, lo cual es muy llamativo, ¿no? Y acá, si bien claramente parece que en Aristóteles no, digamos, a partir de lo que nos dice Aristóteles y por ahí a partir de lo que dice el juramento hipocrático, podemos entender que para los griegos no, dentro del sistema jurídico no estaba aceptado la eutanasia. Acá Rogers nos cuenta un poco de que sí, si bien por ahí esto es así, cuando se produce el auge del cristianismo aparece un cambio en esta lógica, porque de golpe algo que por ahí estaba prohibido, pero que tenía que ver con algún sistema de estratificación o con algunas condiciones, y esto que dice de discriminación cualitativa de la vida humana, ¿no? Pasa a otra lógica, donde la vida humana es sagrada e inviolable per se, ¿no? Entonces la vida humana no se puede violar sin importar ninguna consideración. ¿Sí? Este cambio me parece que es fundamental en este cambio de lógica, ¿no? De golpe ya no es cualitativo, ¿no? En el sentido, bueno, no se puede violar la vida, pero hay que ver qué vida, ¿no? Acá de golpe aparece inviolable per se, ¿sí? La vida ya es inviolable, sin importar, ¿sí? Casi como si fuera un imperativo categórico, no quiero traer acá, pero quiero decir, en esta lógica de que es un imperativo y que es absoluto, ¿sí? Que no depende de nada más. ¿Mm? Entonces, la vida es inviolable per se, ¿sí? Sin importar ninguna consideración sobre las características de esa vida. Bien. Bueno, y acá Rogers dice que ni en los derechos romanos, ¿no? Que son los inmediatamente previos, ni en los derechos germánicos, ni en ninguno de los derechos anteriores aparecía esta lógica con estas características. Bien, cuando llegamos ya al Renacimiento, las cosas cambian un poco. Entonces, de golpe, Tomás Moro en Utopía plantea que sería aceptable en algunos enfermos terminales y desahuciados, ¿no? Francis Bacon, que está ahí, misma época, va a hacer una consideración que a mí me parece interesante, que es la diferencia entre eutanasia exterior, como término directo de la vida, esto es, bueno, me muero en el sentido de mi cuerpo deja de funcionar, in interior como la preparación espiritual para la muerte, ¿no? Entonces, dice que, bueno, ahí establece un punto donde uno puede morir antes de la muerte física, ¿sí? O independientemente de la muerte física. Me parece que es un dato importante. O al menos puede prepararse para esa muerte, ¿no? Y hacer un proceso de muerte antes de que uno muera de hecho. Esta idea del proceso de muerte también me parece es importante. Bien, John Donne, que es más o menos contemporáneo, acá plantea algo un poco distinto desde la lógica cristiana y dice, el suicidio por intereses propios no está permitido, salvo cuando imita el sacrificio de Cristo realizado para la gloria de Dios. ¿Sí?
Y aquí hay un movimiento distinto, porque ahí está habilitando un tipo de suicidio, que es el suicidio por sacrificio, ¿no? ¿Por qué yo historizo acá? ¿Por qué repaso todo esto? No es para que ustedes tengan que aprenderse cada uno de estos autores, eso olvídenselo, no tiene sentido. Historizo para que tengamos en cuenta cómo algo de toda esta lógica que va apareciendo a través de los tiempos, estas son frases que han resonado a lo largo de los tiempos, nos llega a nosotros después y se convierte en nuestra moral, ¿sí? Entonces, para que estemos atentos a cómo estas ideas se nos filtran desde distintos lados. Bien, entonces, esta idea de Don, ¿no? Como, bueno, el suicidio no está permitido, pero si es por un sacrificio, sí está permitido, ¿no? Ahí sí está bien. Huffeland dice lo siguiente, dice que básicamente dice, el médico no está para eso, para la eutanasia. Dice, el médico solo debe preservar la vida, se trate de una suerte o una desgracia, valga o no la pena. Esto no le concierne, no le interesa si es una suerte o una desgracia, si vale o no la pena. Eso no es para el médico juzgarlo. ¿eh? Y si una vez más se adjudica esta consideración en su labor de asimilar, ¿sí? En esta lógica que tienen los médicos de cada vez hacerse cargo de más cosas, las consecuencias así son enormes y el médico se transformará en el hombre más peligroso de la ciudad, dice. Prestemos atención a esta idea de que no es cuestión del médico decidir sobre estas cosas, ¿sí? Me dices, el médico tiene que preservar la vida, después el resto, ya juzgar el resto no es cosa de él. Su labor es preservar la vida. Durkheim, otro aporte de Durkheim. Durkheim escribe un texto muy interesante sobre el suicidio, y dice, el suicidio es un hecho social, ¿sí? Traigo suicidio, de vuelta, suicidio correlacionado con eutanasia también, que de alguna manera es como una forma de suicidio, ¿no? El suicidio es un hecho social, dice, y señala la integración social como factor protector frente al suicidio, ¿sí? Para Durkheim, las condiciones sociales en las que estamos, específicamente la integración social, si yo estoy integrado a mi sociedad o si mi sociedad me deja afuera, es un factor importante a la hora de que yo decida suicidarme o no. Este es un punto súper relevante a la hora de considerar eutanasia. Y por último, el juramento de Ginebra, que es el juramento por el cual juramos nosotros. Ustedes saben que no juramos por el juramento hipocrático, sino que juramos por la fórmula de Ginebra. Y que dice, respetaré la vida del hombre desde la concepción incondicionalmente. Dice eso. Hay toda una historia sobre la negociación respecto de esta frase, un montón. Es interesante. Pero bueno. Pero el juramento dice eso. por eso juramos. Bien. Algunas conceptualizaciones acerca de la muerte, ya no respecto de muerte cerebral o muerte cardiopulmonar o cardiorrespiratoria, sino las consideraciones de formas de muerte que tienen más que ver con el orden de una perspectiva antropológica. ¿Sí? Y me parece que también tenemos que pensarla, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Bacon, ¿no? Esta distinción entre la eutanasia exterior y la interior, o la muerte exterior y la muerte interior, si uno quiere. Y dice lo siguiente, ¿no? Que hay distintas formas de muerte. Una es la muerte física, que es cuando lo que sea se desintegra, ¿no? Cuando nuestro cuerpo se desintegra, nuestro cuerpo y espíritu se desintegran, ¿no? La otra es la muerte de los objetos,
¿no? Que tiene que ver por ahí con cuando los objetos dejan de cumplir su función, ¿no? Cuando quedan ahí arrumbados en un lugar. Había algunos ejemplos del orden de una obra de arte que nadie mira, ¿no? Ese tipo de cosas. No importa demasiado, a mí por ahí me interesan las otras, ¿no? Como la idea de la muerte física, por un lado, la muerte biológica, ¿sí? Que es la muerte celular, y que es distinta para cada tejido, ¿no? Pueden morir mis riñones por un lado y mi corazón seguir viviendo, y incluso si dono un órgano, no sé, si dono un riñón, ya que estamos, mi riñón puede seguir viviendo y yo haber muerto hace mucho tiempo. Este, eh, la muerte psíquica, ¿no? Y acá Tomás plantea algo de esto, dice la de algunos que sufren trastornos mentales, sobrevivientes de catástrofes, ancianos solos, ¿no? Eh, yo voy a resaltar la idea de que algunos, ¿no? No todos los que tengan trastornos mentales, obviamente, no todos los sobrevivientes de catástrofes, pero sí esta idea de la tristeza de vivir, y no cualquier tristeza de vivir, sino una tristeza constitutiva, ¿no? Donde uno no encuentra ningún sentido a la vida, ni encuentra nada, y esto no puede ser modificado, ¿sí? Esta idea de muerte psíquica, ¿no? Que si pensamos en los ejemplos se nos tiene que ocurrir alguno, más allá de esto de, yo sé que los médicos tenemos como esta idea de algo podemos hacer, algo, sí, buenísimo, algo podemos hacer, pero a veces no. Y en cualquier caso a veces no se hace de hecho, ¿no? Y entonces pasa esto. Y por último la muerte social, ¿no? El destierro, la pérdida de derechos, pero en sentido de pérdida, arrasamiento de derechos, como un montón de personas que vemos por las calles, o que atendemos a veces en los hospitales, eh, etcétera, ¿no? Estas consideraciones me parece que las tenemos que hacer, porque si no, reducimos la muerte a una muerte física, que pretendemos que es muerte biológica y que no es lo mismo, ¿no? Porque mi riñón sigue vivo después de donado, aún cuando yo muera. ¿Sí? Y estas distinciones las tenemos que tener en la cabeza para no pensar tanto en términos de absolutos, me parece. Bien, entonces voy a hacer una pausa y vamos habiendo hecho todas estas consideraciones previas antes de hablar de eutanasia, vamos a hablar acerca de los distintos tipos de eutanasia. Pero voy a hacer una pausa para esto. Bien, continuamos. Vamos a hablar de los distintos tipos de eutanasia. Y yo acá les voy a traer, esta es la clasificación clásica, digamos, y entonces vamos a hablar de la clasificación clásica, pero no es la única posible. Entonces, hablemos de eutanasia activa. Eutanasia activa es aquella en la que el médico hace algo que genera la muerte, ¿sí? Razonablemente. En contraposición con la eutanasia pasiva, donde el médico no hace nada para producir la muerte, pero lo que hace es no hacer cosas
que prolongarían la vida, ¿no? Y es interesante cómo, en general, la eutanasia pasiva suele estar más aceptada, ¿sí? Sobre todo si las medidas terapéuticas se consideran como extraordinarias, ¿sí? Digamos, si yo tengo que conectar a alguien a un respirador para que siga viviendo, está más aceptado el no conectarlo al respirador, el que decida, esa persona diga, no, yo no quiero conectarme al respirador, en general por directivas anticipadas, pero no quiero conectarme al respirador, que la idea de que uno vaya activamente a desconectarlo del respirador. Vamos a ver qué piensan Bojan y Childress de esto y algunos autores. Deberían conocer de la clase de beneficencia y no maleficencia en bioética 1 la diferencia entre medidas terapéuticas ordinarias y extraordinarias y qué es lo que opinan Bojan y Childress sobre esto, y la diferencia entre acción e inacción, o entre poner un tratamiento y retirarlo, y qué piensan Bojan y Childress sobre esto. Pero por las dudas de que no lo sepan, ahora les voy a dar una versión medio breve. Bien, la eutanasia indirecta, que son procedimientos terapéuticos que pueden producir la muerte, que tienen como efecto secundario la muerte, pero que cuya intención no es la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sobredosis de analgésicos, ¿no? O pensemos en morfina, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, yo doy morfina, mi intención es calmar el dolor, calmar la sensación de ahogo, y que son cosas, efectos de la morfina, pero como consecuencia sí, la morfina deprime el centro respiratorio y por tanto puede acelerar la muerte, es verdad. Esta lógica sigue la que se conoce como regla del doble efecto, que de vuelta, cosas que ustedes deberían conocer de bioética 1, pero en versión muy pero muy resumida, la regla del doble efecto parte de la base que hay una diferencia entre la intención que tiene uno, entre querer conseguir algo con una intención determinada, y que uno quiera conseguir otra cosa, pero que tolere como efecto secundario tal cosa, ¿no? En el ejemplo para la gente que sigue la regla del doble efecto, que no es una regla de la teoría de los principios, por cierto, en ese sentido, para la gente que sigue la regla del doble efecto, si hablamos de morfina, qué sé yo, uno dice, bueno, si yo le doy morfina a una persona con la intención de calmar el dolor, mi intención es calmar el dolor, y yo tolero la posibilidad de que se acorte su vida, pero mi intención no es acortarle la vida, es calmarle el dolor. Esto es una. Mi intención es buena. Mi acto tiene que ser o moralmente bueno o neutro. En este caso, mi acto es dar morfina para calmar el dolor. Eso bueno o neutro, no es malo en sí mismo. Además de eso, los beneficios sobrepasan los perjuicios, entonces en esa lógica se cumple la regla del doble efecto, ¿sí? Bojan y Childress opinan sobre esto, que no hay un sentido respecto de la intención, no hay una distinción entre las intenciones que uno tiene y cosas que no son la intención, pero que uno las tolera. Si uno las está tolerando, de alguna manera tiene también la intención de que esas cosas pasen, ¿no? Lo que dicen Bojan y Childress es que nadie tiene la intención de que pasen cosas malas, en última instancia. Nunca la intención es que pase algo malo, sino que siempre, si uno pudiera evitarlo, lo evitaría, ¿no? Pero que las cosas que uno prevé que van a pasar y son parte de la intención, ¿sí? O son parte de la intención porque uno tiene la idea de que van a pasar y bueno, ya está, o ninguna cosa mala es parte de la intención, pero no hay este intermedio de la regla del doble efecto. Pero bueno, esa es la lógica de la regla del doble efecto, y entonces para algunos la eutanasia indirecta estaría aceptada.
por último, el suicidio asistido, donde el que dispone y ejecuta todo, el que hace todo, es el propio paciente, y el médico lo que hace es asistirlo, ya sea alcanzándole algo o, o asesorándolo. ¿Sí? Bien, algunas consideraciones sobre esto. Distinción entre activa y pasiva. Para algunos autores la distinción entre activa y pasiva no tiene ninguna relevancia siempre que se mantenga constante la intención y el resultado. ¿Sí? Tan eutanasia es inyectar un fármaco letal como omitir una medida terapéutica que estuviera correctamente indicada si la intención y el resultado es terminar con la vida del enfermo. ¿No? Y Beauchamp y Childress no lo dicen tan así, pero para Beauchamp y Childress no hay distinción entre retirar y no iniciar un tratamiento. Ellos van a decir, varios motivos van a decir a este respecto. Van a decir que si las consecuencias son si las consecuencias son buenas, entonces, o son negativas de no hacerlo, digamos, en un análisis costo-riesgo-beneficio, y no habría mucha importancia, porque entonces, ¿qué? Justificaríamos hacer cosas que tienen un mal balance riesgo-beneficio por no iniciar o por no retirar. Ese es uno de los argumentos que esgrimen. Otro de los argumentos que esgrimen es que no hay una distinción clara entre retirar y no iniciar, porque uno siempre puede no iniciar una siguiente fase de un tratamiento, ¿no? O puede no iniciar en sentido de, no sé, no recargo las pilas del respirador, ¿no? ¿Se entiende? Ese tipo de cosas. Y tampoco distinguen entre tratamientos ordinarios y extraordinarios, esto que planteaban acá, ¿no? Como aceptado la eutanasia pasiva siempre que las medidas terapéuticas sean de carácter extraordinario. Para Beauchamp y Childress no hay diferencia entre ordinarios y extraordinarios. En última instancia, tiene que ver más con una evaluación costo-riesgo-beneficio, pero no per se ordinario y extraordinario. Esto recordando un poco de Bioética 1, para considerar acá eutanasia. Bien, entonces, algunas cosas sobre suicidio asistido. Está el caso de esta muchacha que es Brittany Maynard, que es del 2014, que es un suicidio asistido de una muchacha que tenía un cáncer cerebral terminal, muy agresivo, incurable, que le iba a determinar una muerte muy dolorosa y que le quedaban 6 meses de vida. Y en esa situación, lo que hizo fue cambiar su domicilio a uno de los 5 estados de Estados Unidos, Oregon, donde la práctica del suicidio asistido estaba permitida, ¿no? Entonces cambió el domicilio a uno de estos 5 estados, a Oregon, y ahí se hizo el suicidio asistido. Respecto de este tema, hay muchos autores que lo que consideran es que tiene que ser una opción más en la asistencia al paciente terminal, ¿no? Que es parte de asistirlo y asesorarlo sobre la posibilidad de suicidarse y cuáles serían las mejores opciones dentro del suicidio. Puede haber un montón de argumentos a este respecto, pero bueno. Digamos, uno puede pensar en argumentos consecuencialistas, ¿no? Sin la información lo que va a hacer es hacerlo pero peor, de peor manera. Uno puede pensar en argumentos del orden de brindar información adecuada, ¿no? Del orden del sustento de la autonomía, argumentos del orden deontológicos, ¿no? De la autonomía en términos principialistas o de la autonomía en términos más kantianos, ¿no? Del respeto a las personas como personas, ¿no? Desde ese lado. Muchos incluso no alientan la acción, ¿no? Dicen, podemos posicionarnos en contra del suicidio asistido, pero consideran que el médico no debe abandonar al paciente llegado a este punto, ¿no? No debe decirle, bueno, mira, decidiste suicidarte, lo lamento hasta que llegó mi tratamiento,
ahora arreglátela solo, ¿no? Sino que dicen, bueno, no tenemos que alentarlo, ¿no? Tenemos que estar incluso tal vez en desacuerdo, pero debemos seguir acompañando al paciente incluso en la toma de estas decisiones, ¿no? Y otro argumento a favor del suicidio asistido dice que saber que se tiene el poder de parar en cualquier momento puede dar el coraje necesario para seguir viviendo. Y esto me parece también relevante, ¿no? El decir, bueno, vos podés seguir peleando contra esta situación de extremo malestar, de extremo displacer, de dolor, etcétera, 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 sabiendo que cuando vos quieras podés decir, bueno, basta, ¿no? Y esto a veces favorece, ¿no? A nosotros, los que no hemos vivido una situación así, sí hemos vivido situaciones donde por ahí bancamos más tiempo algo por el simple hecho de decir, bueno, pero podemos dejarlo cuando queramos, ¿no? Que se hubiera vuelto mucho más insoportable si no estuviera ese factor. Digo, a ustedes alguna vez en la vida tal vez les pasó esto, y esto es interesante. Em, otro argumento en relación con esto, en Oregon, casualmente, se votó a favor de que el suicidio asistido sea parte de los tratamientos prioritarios del Plan de Salud de Oregon. Y este me parece es un argumento interesante, porque ellos consideramos que el suicidio asistido es legal en Oregon, ¿sí? Que está permitido en Oregon. Entonces lo que ellos votan es que, además de que esté permitido, quiero decir, que el Estado ponga fondos para esto, ¿no? ¿Y por qué dicen que el Estado tiene que poner fondos para esto? Dicen que porque en un lugar donde esta práctica es legal, no poner fondos para esto sería discriminatorio para los pobres. Porque diría, bueno, esto es legal, pero al final solo puede acceder el que tiene la plata para pagarlo. ¿Sí? Punto importante. Bien, esas algunas consideraciones de suicidio asistido. Algunas de estas se aplican a los argumentos para eutanasia, los vamos a ver un poco más adelante. Yo decidí ponerlo acá porque tiene que ver con esta clasificación de eutanasia. Y voy a formular otra clasificación de eutanasia, que me parece que es una clasificación que aporta. Y la clasificación esta plantea la idea de eutanasia por un lado, la idea de distanasia por otro lado, que es la prolongación médicamente inútil de la agonía de un paciente sin perspectiva de cura. ¿Sí? Esta idea, vamos a hablar un poco más ahora, de la prolongación médicamente inútil de la agonía, ¿no? De poner tratamientos que no van a cambiar el resultado de la situación. ¿Sí? Esto es importante. Y puse una cosa que a mí me llamó la atención, que la puse acá, por ahí es para considerarla en otro espacio, pero voy a ponerla en algún lado. Y notemos esto, que en las terapias, en terapia intensiva, las personas no pueden estar acompañadas de sus familiares. ¿Sí? Y pensemos en la muerte, pensemos en la importancia de la muerte y qué implica esto, ¿sí? El no poder estar acompañado por tus familiares. Esto tengámoslo en consideración ahora en adelante, cuando estamos pensando este proceso de muerte. Bien, entonces eso es distanasia, ¿no? Y después, ortotanasia, que tiene que ver con otorgar todos los cuidados y tratamientos para evitar el sufrimiento, ¿sí? Sin provocar directamente la muerte, ¿sí? No pensando tanto en la lógica de la eutanasia, como esto de provocar la muerte, como elemento terapéutico, sino pensemos en todos los cuidados y tratamientos que eviten el sufrimiento, más allá, sin provocarle directamente la muerte, quiero decir, más allá de pensar la muerte en sí misma, ¿sí? Sino pensar todo lo otro que está alrededor, ¿sí? Tal vez algunos de estos cuidados y tratamientos terminen produciendo la muerte, ¿sí? Pero la lógica es distinta, ¿sí? Ya no desde un circuito de lógica de la regla de doble efecto, sino de priorizar en esto, en evitar el sufrimiento, ¿sí?
y ahora hablemos un poco más acerca de evitar el sufrimiento en el proceso de muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, sedar a un enfermo para que muera en paz, ¿no? Y otra instancia acá es la idea em, de abandono, de dejar a los pacientes, bueno, nada, se te cargó vos, ¿no? Y me parece que acá hay dos caras entre la distanasia y el abandono. em, y me parece que a veces nos jugamos entre las dos cosas, como que por no querer abandonar al paciente, por querer hacer algo, terminamos haciendo algo más del orden de la distanasia, y a veces por decir, bueno, ya no queda nada por hacer, terminamos cayendo en la lógica del abandono, ¿no? Esto que hablábamos en algunas clases anteriores, ¿no? Como, bueno, no puedo prolongarle más la vida, ya no queda nada por hacer, ¿no? Hay un montón de cosas por hacer. Eh, ¿Cómo que no hay nada para hacer? Sí, esta contrapartida entre las dos cosas, donde a veces nos caemos o en la distanasia o caemos en el abandono, me parece que la tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica. Em, Bien, algo de esto de Engelhardt. Engelhardt yo lo entiendo bastante en contra eh, de la idea de eutanasia, pero más allá de la posición de Engelhardt, tal vez yo no lo estoy entendiendo bien, digamos, pero no importa. Más allá de la posición de Engelhardt, yo traigo la frase esta. eh, Traigo la frase esta porque me parece que más allá de nuestra posición respecto a la eutanasia, es algo que tenemos que considerar. Y tiene que ver con el acompañamiento, con esta idea de un poco de la ortotanasia, ¿no? Y ahora sí, consideremos a Durkheim y el tema eh, del aislamiento social que planteaba antes, ¿no? Y- y entonces, y pensemos en qué podemos hacer en ese trayecto de la muerte, ¿no? Y entonces, en el